Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Pum, 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 pum. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 ven pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se arredran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan fieras. El programa ya está por comenzar. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Muy buenas tardes, ya estamos al aire como todos los viernes en todas mis redes y en todas mis plataformas. Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo estás, querido Carlitos? Salúdeme, señor Marín. Salud, salud Yo y que revolución social. Yo que tanto te quiero y tú que tan mal me tratas. Yo también, carajo, yo también, yo también. Pues quiéreme un poquito menos y trátame un poquito mejor, ¿no? Caracho, de veras, sí. Miren lo que dice mi consen. Ah, bueno. ¿Quién te quiere? ¿Quién te quiere? Oye, pues, Claudia Sheinbaum volvió a hacer público el tercer paquete, ¿no? Del Tercer gabinete. paquete. Que te acuerdas que antes decían los presidentes, oiga, pero ¿por qué no lo anuncian antes? Pues para dar confianza, ¿sí? Yo les preguntaba a los presidentes electos. No. Es que es para evitar que los presionen. Y yo decía, pues igual los van a presionar, ¿no? Pues sí. Era aquella ceremonia, ¿no? La víspera. Sí, toda era la la gran presentación. sorpresa, la gran expectación que se causaba y de pronto venía ya en friega todos Y juntos. López Obrador lo hizo diferente, lo hizo a la medianoche del 30 de noviembre en Palacio Nacional, con el primer minuto del 1 de diciembre del 18. Sí, pero también en paquete todos. Ahí los presentó, todos, sí. Aquí sí llama la atención, Claudia, se va a tomar, digamos, un mes en presentar a su gabinete, porque falta una cuarta exhibición Sí, o información con los secretarios de la Defensa, de la Marina. Y faltan... Y nombramientos No, en y faltaría también función turismo. pública. Sí, otras carteras. Sí, Y luego el gabinete ampliado, sí. con sobre todo Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad. El Instituto Nacional de Migración, que no se nos olvide. Que Entonces yo creo que se va a echar fácilmente cinco semanas. Pues sí, pues no. Pero qué bueno que se sepa de una Yo vez prefiero, ¿sabes qué? Ha sido el mensaje de mayor certidumbre que ha mandado Claudia Sheinbaum, sobre todo por el perfil de los personajes. Sí, fíjate que en el que presentó ayer, el nombramiento que más me llama la atención porque creo que augura pues un manejo de la política interna terso, Sí. es el de Rosa Isela Rodríguez, que la hemos visto actuar en el gobierno de Ciudad de México, en el gobierno federal, en la Secretaría de Seguridad. Si te das cuenta, siempre es tersa, no sé qué otro Nunca está en un adjetivo conflicto. Nunca. Y eso es clave para Hombre. cumplir responsabilidades que tienen que ver, imagínense, la Secretaría de Gobernación tiene que ver con todo y con todas las fuerzas políticas
federales, estatales, inclusive municipales, con los congresos federal y locales, con los partidos políticos. Con la oposición toda. Claro. Y el nombre Rosa Isela Rodríguez para mí es una especie como de tranquilidad. Es decir, no veo nada amenazante. Imagínate que hubieran puesto de secretario de Gobernación, no sé, A Noroña. a Gerardo Fernández Noroña, que por cierto, qué panchos ha hecho. Que, bueno, es que es lo suyo. Porque el otro día con los compañeros reporteros le dijeron, oiga, ¿y qué? ¿Sí va a renunciar al Senado? Porque pues, no le dieron la coordinación, ¿no? Como reclamaba él. Digo, no, ¿por qué voy a renunciar? Porque pues usted dijo que si no le daban la coordinación renunciaba. Mentira, yo nunca dije eso. Mentira, me están levantando falsos. Ya ves cómo se altera, ¿no? Son unos mentirosos. ¿Quieres escuchar? Y ¡pum! Que le ponen el video en que lo dijo. En que lo decía. ¿Qué hubo? Ah, no, perdón, les ofrezco una disculpa. Apuesta a la falta de memoria de los reporteros, como todos los políticos, ¿sí, Carlitos? Apuestan a la desmemoria de la gente. Nada más que aquí ha estado hablando con reporteros profesionales. Mira, pero bueno, turrún. A ver, ¿quién es este? Mira, quizás haya algún detalle, se diría premio de consolación por parte de Claudio Sheinbaum, aunque él dice que lo único que le pidió a la próxima presidenta era conocer el despacho presidencial. ¿Que le quiere ir tomando medidas o qué? O tomarse una foto en el despacho presidencial, que es lo único que le pidió. Pero quizás, le tienen reservado algún puesto en alguna parte, pero por lo pronto sí es para dar gusto que no sea, por ejemplo, la Secretaría de Educación, en donde Claudia nombró a Mario Delgado. Sí. A Mario Delgado, que ya lo fue en Ciudad de México. Con Marcelo Ebrard. Con Marcelo Después Ebrard. de ser secretario de Finanzas, fue secretario de Educación del gobierno de la Ciudad de México. Y lo que no sorprendió a nadie, el nombramiento de Omar García Harfuch. Sí, en seguridad. Como secretario federal de Seguridad. Aunque no sé bien a bien para yo creo que es muy buen policía, ¿qué puede hacer si la Guardia Nacional va a quedar con el ejército? Es decir, no tendrá, hasta donde alcanzo a entender o a ver, no tendrá con qué ejercer su función que no sea, pues no sé, platicar con los militares lo que se le ocurra para combatir la delincuencia. Eso, y también le dependen todos los penales federales. Sí. Pero vamos, no sé cómo. Pero no tiene una fuerza operativa, pues. Sí, no, porque esta va a depender de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora sí, si se aprueba, que es lo más probable, el dichoso Plan C de López Obrador en septiembre, ya acomodarán mediante un surcido, un parche, la Constitución para que no haya la contradicción de que la Constitución dice que la Guardia Nacional debe estar bajo un mando civil y que fíjate qué cosa, si has visto en el pleito que traen con el Poder Judicial, le han achacado a la Suprema Corte el haber echado atrás el endose de la Guardia Nacional al Ejército. No, eso no tiene responsabilidad la Corte. En la Constitución dice textualmente que debe ser civil. Entonces la Corte lo echó para atrás porque la función fundamental de la Corte es la defensa de la Constitución. Sí, no complacer al gobierno en turno. No es decir, no queremos que vaya con los militares, no. Es que hay que respetar lo que dice la Constitución o que se reforme la Constitución. Sí. Ahora, fíjate, el cuarto nombramiento de ayer, Joaquín, es el de la Secretaría de Bienestar. Sí. Si Ariadna Montiel. Ariadna Montiel,
que tiene actualmente ese cargo, y pienso en ella con dos datos, Joaquín, si me permites. Hombre, Uno, hasta 3. fue quien le dio flit a las estancias infantiles, que López Obrador se había comprometido desde sus 100 puntos en mantener. No, las extinguieron, o retiraron los apoyos. Sí, los extinguieron. Y Ariadna Montiel está implicada en el señalamiento que en su oportunidad hizo Marcelo Ebrard de que había desviado recursos de la Secretaría de Bienestar para apoyar la precampaña de Claudia Sheinbaum, que como sabes terminó reconociendo tanto Morena como ahora lo platica, me lo dijo en el asalto a la razón de Milenio Marcelo Ebrard, que Morena reconoció que hubo prácticas indebidas y que van a procurar que el partido, los morenistas, no vuelvan a cometer esa... Van a procurar. esa Van a procurar Bueno. que no vuelvan a violar la ley. Qué bonito. Bueno, el Sí, caso es que no. son cuatro los nombrados, y supongo que hasta aquí, esto es como la película, ¿sabes? Hay una película francesa, perdón por el nombre, pero se llama El Odio, en que un muchacho así como Chavo Banda salta de un rascacielos y a medida que va Cayendo. cayendo y abatiendo los pisos, va diciendo, hasta aquí no hay problema, hasta aquí no hay problema, hasta aquí no hay problema, hasta que, con lo que ha presentado la próxima presidenta, no veo un problema mayor. Vendrán los del equipo duro, Sí. las Fuerzas Armadas y algunas otras dependencias, en que ojalá se mantenga, digamos, la misma, digamos, textura suave Se va a mantener del gabinete. Carlos, se va a mantener. No estoy diciendo que no, solo dije ojalá. No tengo dudas porque, mira, del ejército no se puede dudar, de la lealtad del ejército. No, para Está nada. acreditada históricamente. Yo recuerdo cuando pierde el PRI por primera vez en 70 años, en 2000, y gana Vicente Fox del PAN, decían algunos, puta, ¿qué va a hacer el ejército? ¿Qué va a hacer el ejército? Fox inclusive decía que no quería dormir con el enemigo, que era el ejército, Sí. y terminó adorando a los militares. Pues como López Obrador. Sí, bueno. Digo, No, pero López Obrador iba más allá, dijo que los iba a regresar a los cuarteles. pues sí, pero ahora, entonces, ¿qué hizo el ejército? Señor presidente, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, al ejército no le importa si es amarillo, azul, verde, moreno, si es hombre, ahora por primera vez en la historia de México, mujer, Igual será la Marina. leal. Claro, a ver, es una lealtad documentada, Carlos. Que no es lo mismo que la fidelidad, ¿no? La fidelidad es casi perruna, la fidelidad, Sí. ¿no? La lealtad es una fidelidad razonada. Sí, cómo no. ¿Sí? Y además, en este caso, vamos, la historia que yo he contado de cuando Díaz Ordaz temió en el 68 que le fueran a dar el golpe de Estado, cuando el general García Barragán le pide reunirse con todos los jefes de las zonas militares en Los Pinos. Abuelo de García Harfuch. Sí. Y pues se puso nervioso Díaz Ordaz, pensó me vienen a dar el golpe. Y fueron a decirle a sus órdenes, comandante. Ciudadano presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz, comandante supremo de las Fuerzas Armadas, estamos aquí para reiterarle nuestra lealtad. Fue en Los Pinos, podía haber asumido ahí la presidencia el general García Barragán, caminando, ¿sí? Sí. Sin un ligazo siquiera. Licenciado, le pedimos que, como le dijo Yasmín Esquivel a la presidenta de la Suprema Corte, que dé usted un paso al lado, porque voy yo. Pero no lo hizo García Barragán. No, digo, lo que quiero decir es que
De lo que no se puede dudar es de la lealtad del ejército, No. de las Fuerzas Armadas, pues. Entonces a mí, Carlos, he oído varios nombres, ¿sí? No tengo ninguna preocupación porque sea el que designe, sea quien sea el que designe Claudia Sheinbaum, va a ser un secretario de la Defensa Nacional, Sí, claro. un secretario de Marina, confirmando la lealtad de las Fuerzas Armadas. Digo, la estabilidad de este país para mí no se puede entender sin dos cosas, Carlos. Uno, el sistema público de salud, el Seguro Social, aunque haya estado en momentos bajos y todo, ¿sí? Y dos, la lealtad de las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué va a pasar en Bolivia, Carlos? Sí. Digo, estás hablando de hace 2 semanas, no estamos hablando de los años 70, que menos México y Costa Rica, Puros todos los gobiernos golpistas. eran militares. Sí. Bueno, como quiso ser el de Chávez, ¿te acuerdas? Que era un golpista sobre cuya memoria se montó el infame Nicolás Maduro. Pero aquí es otra cosa que, bueno, sigue inquietando mucho, a mí cuando menos, Joaquín, y para mí es suficiente, la posibilidad de que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral dejen pasar el abuso del oficialismo para tener una sobrerepresentación en el Congreso. Ayer lo dijo el presidente, no sé qué se tiene que meter el presidente López Obrador en un tema como es la vida del Poder Judicial, bueno, la ofensiva en su contra. La desaparición del Poder Judicial es una ofensiva de López Obrador, punto. Sí, claro. Y además personalizado en la ministra Sí. presidenta. Lo dijeron. ¿Quién lo dijo? Creo que fue Mario Delgado, Monreal. ¿no? Monreal. Monreal. Que el problema era Norma Piña, porque si hubieran alargado inconstitucionalmente como quisieron la presidencia de Arturo Saldívar en la No habría Corte, problema. no hubiera habido problema. Y el Poder Judicial, que ahora para el oficialismo es como un bote de basura, el presidente ha dicho que está podrido, estaba muy bien hasta que estuvo Arturo Saldívar. Sí, y en un año se descompuso todo. Porque, a ver, estamos hablando, Carlos, tú dabas 1.657 cargos entre jueces de circuito y magistrados de distrito, más los 11 ministros. Entonces, cambia de presidente de la Corte, llega Norma Piña y se pudre todo, todo. Todo, incluidos, porque está en la Los ministros, propuesta, claro. No, incluidos los tribunales locales, Joaquín. Pero ese es otro tema. Donde son Ay, un titipuchal. El miércoles hablé con el presidente. Como 5,000 juzgadores. Sí, el miércoles hablé con el presidente del tribunal, del Tribunal del Poder Superior de Justicia. del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, es el mayor de todo el país, el maestro Sodi. Más que el de la doctor Ciudad de Sodi, México. Sí, claro. Órale. Son 17 millones de habitantes en el Estado de México. Y me dijo que primero que no estaba de acuerdo porque es un desastre, no sería un desastre. Y segundo, en el jueces de distrito y magistrados estatales deben ser entre 5,000 y 5,500. Por eso. Entonces estamos hablando de, si se llega a esta cosa de separarlos de un golpe y experimentar esa cosa de la elección popular de jueces. Imagínate un juez que sea como Adelita popular entre la tropa. Imagínate el día de la elección, en lugar de que en tu boleta, como acaba de ocurrir el 2 de junio, aparezcan, digamos, 6 logotipos de partidos y 6 candidatos que hacia Senado, a la presidencia, diputaciones, 6, suponte 10 que aparecieran, hubieran aparecido, en la elección de estos casi 7,000 juzgadores entre federales y locales, pues te van a dar un libro. Un libro. Imagínate en la casilla estar viendo las caras y las fichas
¿De cuántos de Te voy a los que decir quieren elegir? Nada más en el Poder Judicial del Estado de México son el equivalente a 60 jueces de distrito y el equivalente a 40 magistrados. 100. O sea que en la boleta van a venir 100. En las boletas, claro, ¿no? Pero te has dado cu- Sí, perdón. No. Y todo esto por el encono, la inquina en contra. Ahora resulta que Norma Lucía Piña es quien encarna todos los males del Poder Judicial. Fíjate la locura, lo que es el apetito de venganza, porque le atribuyen a una de las ministras de un pleno de 11 todo lo que la Corte ha fallado, que a veces ha sido a favor, otras en contra de las leyes inconstitucionales que han pergeñado las mayorías López Obradoristas. Ahora, otra cosa más, Carlos. Estamos hablando de cuántos casos crees. Son millones de casos Sí, claro. los que llevan los jueces locales. El 85%, Carlos, de los procesos nacionales, de que hay en el país, pues, 85% son del fuero local, Sí. de jueces, sí, locales. Solo el 15% de todos los casos es del fuero federal. Los más importantes son los de los jueces locales, que es el robo a tu casa, que te robaron el coche, que te hirieron, que te asaltaron, Un problema de herencia, un de asunto herencia, comercial, un divorcio, en fin, todo. que si la pensión en parejas Exactamente. que se han separado. Entonces, todos los casos de vida, ¿sí?, son los jueces locales. Pero esta embestida se centra en una persona, y fíjate, una mujer que, como en el caso de Claudia Sheinbaum, primera presidenta mujer en 200 años, pues es el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Y a esa mujer que confirma pues la capacidad, el esfuerzo, la inteligencia, las aptitudes La carrera. femeninas, cómo ha sido denostada, cómo ha sido insultada, cómo inclusive su predecesor, Arturo Saldívar, la semana pasada, quién sabe por qué le dieron el cierre, después de que habló la presidenta del Poder Judicial de la Federación, todavía le dan el micrófono a Saldívar para hacerla de cachiporra y se lanza contra el Poder Judicial como diciendo, mientras estuve yo estuvo a todo dar y ahora se pudrió en año y medio. Ah, caray. Y la culpa es de una persona. Pues entonces, en lugar de entrar al circo pésimo de muerte anunciada del actual Poder Judicial con las que le llaman los 9 diálogos para la transformación del poder, en lugar de eso, pues entonces ver la manera de que se vaya Norma Lucía Piña y no le cambian la vida a casi 7,000 personas. Pero Carlos, es que son son vertientes. Uno es el caso de los jueces de distrito, magistrados de circuito, y ministros de la Corte. Sí. Son jueces de distrito, ¿sí?, Jueces de distrito. magistrados de circuito, Sí. y ministros de la Corte. Y esto se Y replica. los del Tribunal Electoral. Bueno, todos. O los tribunales electorales. Sí. Los Todos. magistrados. Y el tribunal administrativo, todos. Sí. Pero ¿sabes qué? ¿Qué va a pasar con los procesos? Es que ese es el punto, Carlos. Por eso yo creo que se impondrá la gradualidad. No sé, de porque además dijo el sus presidente López relevos. Obrador que ni hablar. Lo acaba de decir que el otro día que le comentaron lo de la ministra Yasmín Esquivel en la previa del lunes. Ya ves que antes del pleno hay un pleno como secreto, Sí. previo, ¿no? Y que ahí había planteado, pues, el relevo de Norma Piña, de la presidencia, de lo que rechazaron los otros ministros, aunque ella me dijo que quedaron ahí en tránsito para
el conversatorio. Que seguirán hablando. Sí. Pero se lo dijeron al presidente. No, yo no acepto ninguna negociación. Ah, chinga, si es ¿Y él con qué él. tenía que ver? Por eso. ¿Y él qué? ¿Cómo Fí- que él no acepta ninguna negociación? Pues no, que es el Congreso. Pero mira, Joaquín, a partir de la máxima aquella, que a ver si no se les ocurre un día ponerlo en letras, le llaman de oro en la Cámara de Diputados, que en realidad es la hoja de oro sobre estuco o sobre madera, pero bueno, lo de que no me vengan con ese cuento de que la ley es la ley. Y agregaría, te interrumpo, 2 frases más. O una más, que la hago un poquito más larga. Mi autoridad moral y política está por encima de la ley. Bueno, a partir de eso No les hay que poner en la corte. hay que ponerlo en el la Congreso. corte. No, en la corte. En la Corte, mira, sería bueno, junto a otras proclamas de eso que le llaman los héroes que nos dieron patria. Mira, a partir de esas definiciones que ha hecho López Obrador, caray, antier se entromete también en un asunto judicial que tiene que ver con el juez de la Pesa y dice que el juez de la Pesa hizo algo que va contra la Constitución. La Constitución no es la ley de leyes cuyo cuento no le deben contar a López Obrador. Ahí sí habla de la Constitución. Pero déjame tomar algo de lo de la Pesa. Con lo de la Pesa, el tribunal yo creo que se excede pidiendo su juicio político. Pero alegre, festivamente, parece, se suman Claudia Sheinbaum y López Obrador. No, A y que la, le hagan y la juicio secretaria de político. Gobernación. Claro, primero la Luisa María secretaria de Alcalde Gobernación, fue la que anunció que se sumaba a la demanda. Hoy haré la denuncia para que se inicie el juicio político. Sí, porque además, fíjate esta cosa tan paranoide que tienen los cuatroteros, todos. Dice la secretaria de Gobernación, que es abogada, caray, dice, porque este juez actuó por consigna. O sea, es parte de una conspiración, la complotitis, en todo ven complot. Bueno, fue lo primero que manifestó el gobierno a través de Pues nada menos que de la secretaria de la Gobernación. secretaria de Gobernación. Bueno, se suman a ese linchamiento la próxima presidenta y el presidente en funciones. Carajo, cuando el asunto no es para tanto, el juez de la Pesa lo que resolvió, y es un pequeño pedazo de un proceso o un juicio de amparo, lo que hizo fue emitir una medida cautelar, debatible sin duda, porque se sabe que de los asuntos electorales solo puede ver el Tribunal Electoral. Pero él apunta hacia un problema administrativo, la insuficiencia de magistrados, porque solo están operando 5 en lugar de 7, y se necesitan 6 para calificar la presidencia. Pero eso está previsto en la ley y resuelto, porque se convoca al decano, ¿sí? Sí, del sistema del de los tribunales electorales, se completa para calificar la de las elección 6, presidencial. así es. Sí, pero lo que quiero decir es que de la Pesa emite una medida cautelar porque los juicios de amparo no tienen que ver con elecciones, tienen que ver con algo que debiera importarle al gobierno, que son los derechos humanos. Entonces es desde la óptica, no voy a entrar en la complejidad de explicar. Ya te leí ayer, ¿eh? Pero, de Milenio, donde también escribe. Bueno, es una resolución desde la óptica de los derechos humanos, que es de lo que se ocupa más bien el poder legislativo federal. Y dice, pues si faltan, pues nombren a esos 2. Entonces le dicen metiche, no se tenía que meter, sale. Quizás esto que lo debatan los expertos, pero dicen no, y juicio político, lo cual lo puede llevar a sanciones administrativas o penales. Sí. Entonces esto refleja una vocación, una incontinencia persecutoria y carcelaria
del cuatroteísmo, Joaquín. Todo lo quieren resolver a partir Sí. de los chingadazos, como cuando quisieron juzgar por traidores a la patria a 223 legisladores que votaron contra la ley eléctrica. Que los denunció Mario Delgado. Por cierto, Por cierto, Tan que era el líder de educado la Cámara él. de Diputados. que va a la Secretaría de Educación. Pública. Ahora, fíjate, Carlos, pero todo esto, Perdón, es que para concluir, la medida cautelar es muy, digamos, combatible por los canales judiciales. Esto pasaría, entre otras cosas, por un tribunal colegiado, etcétera, y ya finalmente tendría su desenlace dentro de los cauces de la juridicidad. No, está el licenciado. el gobierno lo que quiere es que se resuelva por la vía de la cárcel o la sanción. Sí, bueno. Siempre es como el pistolero más rápido del oeste. Aquí son los carceleros más rápidos en busca de inocentes para encarcelar. Pero mira, esto de la reforma judicial, para mí, Carlos, se ha convertido en un distractor de lo que es fundamental, que es la sobrerepresentación Esa es la del parte régimen grave. en el Congreso. Si no tiene mayoría calificada, si no tuviera, no estaríamos hablando de la reforma del Poder Judicial, estarían hablando ellos, pero no lo podrían aprobar por carecer de la mayoría calificada, que se van a dar, Carlos, ¿sí? Se van a dar, teniendo que el 52 por 51% de los votos, del porcentaje de los 54 votos, creo. van a tener... De los votos, van a el tener más del 70%. 75% De los asientos. de los legisladores. Esto duplicando el número de escaños a que tendrían derecho. Y esto estará en manos del INE primero y eventualmente del tribunal. Si lo dejan pasar, Adiós. Joaquín, nos llevó la chingada. Sí, porque, y además también hablaba de ello ayer el presidente, ¿sí? ¿Y sabes quién hablaba ya de la mayoría del Congreso? Que porque quieren que citar la ley, la Constitución, en fin, para unas cosas la ley sí, para otras cosas la ley Sí, no. sí. Es la ley del embudo. Sí. Hacia afuera ancho, hacia adentro estrecho. Entonces, Carlos, el punto es si se va a respetar el espíritu del legislador, que señala en la Constitución que no puede haber una sobrerepresentación mayor del 8% de los votos obtenidos. Se quieren dar más del doble. ¿Por qué? Porque lo que dice la ley es que no pueden traspasarse votos, ¿sí? Pero no dice nada de trasladarse en el Senado escaños y en la Cámara de Diputados Las poltronas. curules, sí, las poltronas, sí. No dice de eso. ¿Qué es lo que van a hacer? Ya dan por hecho, ya lo han cantado, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Y como dijo ayer Claudia Sheinbaum, al dar a conocer estos nuevos 4 integrantes de su gabinete, casi en el Senado. Y como repito, van a estar a un alito de tener la mayoría calificada en el Senado. Alejandro Moreno, que quiere reelegirse, Joaquín. No quiere reelegirse, Carlos, quiere reelegirse por 8 años. Por eso, para que sea En lo- alito eterno. En los despojos del PRI. ¿Sabes? Te lo dije, pero me gusta repetirlo, ¿sí? ¿Saben ustedes cuántos diputados de voto directo de los 300 distritos ganó el PRI solo? 0. No ganó ni uno, Carlos. Y esto se repica en el PAN. Marco Cortés quiere dejar a uno, ¿sí? Y Alejandro Moreno quiere dejarse a Alejandro Moreno. Oye, a propósito de las diputaciones ganadas, el Partido del Trabajo tampoco ganó en un solo de los Sí. 300 distritos, ni en uno solo. Y sin embargo, tendrá más de 50 diputados por esta cosa del trafique de, Sí. de asientos o de vacinicas en el Congreso. No, son vacinicas, Carlito. Ay, mira lo que han hecho con las leyes cuando Sí, las aprueban al pero- vapor. Entonces yo no sé si no lo sean. Las usan como tales. Bueno, O algunos, o muchos. bueno, sí. Debe ser un Bueno, poco perdón. incómodo, ¿no? No, ya. Pero bueno, el punto es
El punto central aquí es la sobrerepresentación que todo indica. Estoy viendo que le va a dar el INE y le va a confirmar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Lo cual me parece... Y los dos senadores que le aberrante. falten, 2 o 3, ¿cuánto tiempo crees que Sí. tarde el ¿A cómo régimen? ¿A cómo están los escaños? ¿A cómo están los senadores? Sí. ¿Sí? Y sobre todo cuando está la espada de Damocles de la persecución a opositores, Joaquín. Ve lo que yo no doy crédito, pese a que ya debiera estar vacunado, a lo que ocurrió el miércoles con el caso del pleito entre el presidente López Obrador y Latinos, en que sale el comisario político en que se convirtió Pablo Gómez, El director de la UIF. el director de la Sí. Unidad de Inteligencia Financiera, y explica que la investigación no es sobre o contra ningún periodista, llegó a decir ningún enemigo del gobierno, de los que colaboran o trabajan en Latinos, sino que están investigando a la empresa o las empresas detrás de Latinos. Y mientras está hablando, en la pantalla, ¿le llaman pantalla panorámica o cómo se llama? ¿Cómo se llama? La pantalla gigante pantalla, ¿sí? que ponen en el salón. Pues de la tres- pantalla de fusilamiento. La pantalla, como el paredón. ¿Sí? En la pantalla paredón ponen los nombres de 6 o 7 colaboradores de Latinos, entre otros Víctor Trujillo, Lore de Mola, María ¿Qué tal que Scherer. meten a María Scherer? Es que hace alguna colaboración, Pues sí, tengo sí. entendido, con lo que les ha pagado Latinos. Oye, eso es exhibición de datos personales, y lo que hicieron con esa esquizofrénica presentación del asunto fue poner en riesgo la seguridad, y pienso en primer lugar física, pero también patrimonial de los exhibidos. Oye, si son periodistas, si son adversarios del régimen, tienen todo el derecho, ¿eh? Pues, a ver, sí. Bueno, ponen en riesgo no solo la seguridad física de ellos, sino de sus familias, porque dicen lo que han percibido. Es espeluznante la marranada que cometieron a dos manos Andrés Manuel López Obrador y su comisario político en la Unidad de Inteligencia Financiera, Joaquín. Mira, Carlos. Perdón, Ah, ¿y qué con la protección de datos personales, por las que vela, por cierto, una institución autónoma que López Obrador está empeñado en desaparecer? pero el otro día le pide a Jesús Ramírez que vaya al INAI y averigüe cuánto ganan Las pensiones, cuánto las cuestan pensiones de pensiones. en el Poder Judicial, Sí. para balconear los datos particulares de mexicanos que tienen todo el derecho a que se les proteja. ¿De qué? De los abusos autoritarios, ilegales y peligrosos que les hace el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El poder, Carlos. Con toda la infraestructura poder. del poder, detrás de ellos se propíe los gastos de electricidad, de sonido, de Carlos, personal, sí, yo de te digo, seguridad. yo te digo más fácil, pero más grave. En la sede del Poder Ejecutivo, que es el Palacio Nacional, detrás del escudo nacional y a un lado de la bandera de México y del presidente de México. ¿Quieres más símbolos de poder? Es escalofriante, Joaquín. Lo peor para mí es que ese estilo personal de gobernar parece quedar sembrado en la próxima administración, que tendrá que capotear Claudia Sheinbaum, que hasta ahora ha presentado en su equipo lo que en términos generales pues no provoca preocupación. Pero vete a saber, porque el líder del Movimiento de Regeneración Nacional no será ella, seguirá siendo Andrés Manuel López Obrador. Sí. Y dentro de 3 años pueden aplicar, si Claudia
no digo que se revele, pero quisiera marcar, aunque sea un poco de distancia, pueden aplicar la consulta pública para la revocación del mandato. O sea, es una pistola amartillada sobre la próxima presidenta de la República. Mira, el tema es, Carlos, que como candidata, que fue muy disciplinada, obviamente sería suicida que difiriera o se pusiera a López Obrador. Pues, digo, Ni es un tiene partido. por qué hacerlo. Nada. Pero sí no caer en las mismas ilegalidades en que ha estado No, él. Carlos, mira, te voy a decir, les voy a contar, en una de las primeras entrevistas durante la pandemia, le pregunté, oye Claudia, de ser tu candidata, entonces estoy hablando, entonces, y de ser presidenta de la República, ¿gobernarías igual que López Obrador? Y me contestó muy claro. Tú fuiste testigo periodístico de cómo gobernó el licenciado López Obrador la Ciudad de México. Tú estás siendo testigo de cómo estoy gobernando yo la Ciudad de México. ¿La gobernamos igual? Dije, muchas gracias. Buena respuesta. Buena respuesta porque se impone el estilo personal de gobernar, Claro. pero aquí hay que tomar en cuenta que no se trata de un cambio de gobierno, sino ahora sí, y la cantó López Obrador desde la campaña. Íbamos y ahora ya estamos en el recorrido hacia un cambio de régimen. Ah, claro. Y con la embestida contra el Poder Judicial de la Federación, vamos hacia la desaparición de la República que conocemos, porque el Poder Ejecutivo se habrá prácticamente apropiado del Poder Legislativo, que ya lo tiene, y probablemente del Poder Judicial. Entonces, los tres en uno, que debieran ser, como dice la Constitución, el poder superior de la República, se concentrará en una sola persona. Ahí yo pienso que la inteligencia, la educación, la formación académica y la cultura de Claudia Sheinbaum, pues sea la que se imponga sobre la tentación de convertirse en reina o monarca virtual de México. Yo creo, Carlos, que no hemos visto todavía, porque no se han dado las circunstancias, cómo es de verdad Claudia Sheinbaum y cómo va a gobernar, que lo empezaremos a vislumbrar a partir del 1 de octubre, cuando se coloque la banda presidencial. Ahí es donde vamos a conocer bien a la verdadera Claudia, que ya nos ha dado indicios muy claros con el perfil de los integrantes de su gabinete. Eso es lo que vale la pena, más o menos, tomar en consideración antes de anticipar juicios. Así es. Y prejuicios. Sobre todo esos. Bueno, Carlitos, nos vamos, ¿no? Porque tengo que... Ir a dar la hora. El gran dador de la hora de México, Joaquín Marín Dedó Pingüe. Gracias, Carlitos. Gracias a ti, Joaquín. Nos vemos el Gracias viernes. a ustedes. Recuerde que estamos en todas mis plataformas a la hora que usted quiera. Nos busca Joaquín Marín. ¡Pum! Ahí salimos. Y en @carlosmarin_soy. Y también en Spotify, por si le agarra, pues excepcionalmente, algún embotellamiento de tránsito. ¿Dijiste Spotty o Sputi? Te oí Sputi. ¿Putin? Spotty. Joaquín Marín Dedó Pingüe. Nos vemos. Gracias. Joaquín Marín Dedó Pingüe.